Hola, ¿qué tal amigos? Buen día, amigos de Comunidad Cadefi. Un gusto saludarles, servidor Alfredo Zaragoza. Esperando lo estén pasando de lo mejor. Seguramente muchos de ustedes ya iniciando actividades de este día de hoy, martes 5 de agosto del 2025. Un gusto tener el privilegio, la oportunidad de poder estar una vez más aquí con ustedes. Por supuesto, de antemano agradeciendo a nuestros amigos de Cadefi que nos hayan invitado. Y bueno, miren, el menú, lo que vamos a revisar el día de hoy es un tema interesante. Un tema no es que sea poco explorado, pero de pronto no se voltea a ver mucho sus matices. No se desentraña un tanto cuanto el tratamiento fiscal. De hecho, algunos, sobre todo aquellos que están en sus inicios o en sus pininos, y lo digo de experiencia vivida o propia de un servidor, llegamos a ver este concepto como muy genérico, ¿no? Como que de pronto oímos la palabra, el concepto, inmediatamente lo asociamos a algo genérico. Y vamos a ver que no, vamos a ver que tiene muchas ramas, tiene muchas situaciones de observancia, en algunos casos de manera obligatoria, en otros tantos de manera optativa. Entonces, el plato a servir el día de hoy son los conceptos asimilados a salarios. En esta sesión del día de hoy que se le ha dado en llamar todo lo que requiere saber o todo lo que necesita saber acerca de los conceptos asimilados a salarios. Esperando que la sesión sea de su agrado, que les pueda ser de mucho provecho, de mucha utilidad para su práctica profesional. Y bueno, de igual manera vamos a estar muy atentos a lo que nos puedan comentar, a lo que nos puedan compartir a través de plataformas, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna inquietud. Miren, no pasa de que les ampliemos la duda. No pretendemos saberlo todo, por supuesto, pero de igual manera, de lo poquito que tengamos en el camino recorrido de la experiencia, en el ámbito de lo profesional, pues con mucho gusto en lo que les podamos apoyar. Vamos a iniciar entonces todo lo que requieren, todo lo que necesitan saber acerca de los asimilados y pues vamos a dar inicio. La primera situación que viene a mi cabeza y deriva de algunas consultas que hemos estado dando recientemente en virtud de este tema es, no sé, seguramente han escuchado, por ahí les han dicho, no, Conte, espéreme. ¿Sabe qué? A mí me han dicho que eso de los asimilados no está bien usarlo. Fíjese que me dicen que el SAT los tiene bajo la lupa, los tiene en el reflector. Fíjese que me han dicho que los asimilados no son estrategia fiscal. Fíjese que no me convence, sabe que no nos vayamos a meter en líos contra, mejor pagamos nómina por fuera o mejor simulamos esta otra cosa, ¿no? Entonces, miren, de un tiempo para acá la figura del asimilado se ha venido, ¿cómo podríamos llamarle? Satanizando. Se ha venido estigmatizando como que es una mala práctica o propiamente una práctica fiscal indebida. La realidad es que no. Miren, hablar de los asimilados sería tanto como decir, y vamos a poner el ejemplo o la analogía, el dinero es malo. El dinero corrompe. El dinero saca la peor parte de las personas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Y pues la realidad es que el dinero es moneda de cambio, ¿no? Moneda de intercambio. Es un bien tangible, papel moneda, monedas con los cuales hacemos transacciones para adquirir, para vender, para traspasar bienes, productos de primera necesidad, obviamente pues también para tener cierto tipo de lujos, cierto tipo de bienes que no cualquier persona tiene, pero en sí mismo pues el dinero no es malo. Más bien es el uso que le damos al dinero. Recordemos que el dinero no es en sí mismo un fin, el dinero es un medio para en este caso poder alcanzar diversos objetivos. ¿Listo? Entonces, miren, ya que tenemos esto en órbita, ya que lo tenemos en el radar, lo mismo pasa con los asimilados. Los asimilados, mira, no te lo voy a negar,
si en algún punto están en la lupa del Servicio de Administración Tributaria o bajo el reflector, como algunos otros mencionan, es no tanto por la figura del asimilado, es por el uso que los contribuyentes le dan a la figura. Un uso que al final del día termina reflejándose, vamos a decirlo de esta manera, en un abuso. Porque miren, siempre lo he comentado y lo voy a repetir porque es más o menos la mística, la tónica que yo manejo cuando llevamos e impartimos los temas. La mejor forma de entender y aprender qué es lo que algo es desmitificando o señalando aquello que no es, por descartamiento, ¿no? Dicen que no hay mejor manera de entender un concepto, una definición, que ejemplificándolo, y a razón de poner ejemplos, ir descartando situaciones que damos por hechas, que damos por sentadas, en el día a día, que toda la vida se hicieron así, fueron así, no nos las explicaron. Nosotros confiamos en aquella persona que nos dijo que tal vez algún concepto, algún tratamiento era para esto, para el otro. Entonces la mejor forma, una forma didáctica de entender algo es primeramente sabiendo que no es. Y mira, de antemano yo te puedo decir que en razón de los conceptos asimilados, el tema de asimilación, y miren, ojo, subrayenle, anótenle, guárdenlo aquí en el disco duro, la asimilación no tiene nada que ver con una forma de contratación. No se identifica ni tiene nada que ver con una forma de contratación en el amparo del derecho civil ni al amparo del derecho laboral. Propiamente un asimilado no es un contrato. No me funciona, no me sirve ni para contratar servicios independientes ni para contratar servicios subordinados, básicamente todo aquello que deriva de la relación laboral. Teniendo en esta óptica y bien claro que no se trata de una forma de contratación, podríamos decir que este tema de los asimilados ya llevamos un buen avance, porque es lo primero que hay que descartar, lo primero que hay que desmitificar. La asimilación para nada tiene que ver con formas de contratación. Curiosamente, en el colectivo, en el subconsciente, inconsciente o muy consciente de los contribuyentes, mal utilizan o abusan de esta figura para simular diversas situaciones. Y es que la figura es muy flexible, ¿no? Se presta de pronto para poder amoldarla, es maleable y de ahí puede derivar el mal uso o el abuso de esta figura. Por ejemplo, más allá de que hemos dicho de que no es una forma de contratación, muchos contribuyentes malutilizan la figura para simular, y por favor subrayenle ahí en simular, que un trabajador no es su trabajador. Repito, muchos, no estamos dando clases de cómo simular, estamos dando clases de qué es lo que no tienen que hacer. Esta figura de la asimilación la utilizan mucho para simular, ahí le podremos agregar otras variantes, ¿no? Para disimular que un trabajador que hecho y derecho tendría que estar al amparo de una relación laboral con nosotros, pues propiamente como desconocerlo, ¿no? No, fíjate que no trabaja conmigo, ¿no? Es independiente, él me presta sus servicios porque quiere. Soy un cliente más, ¿no? Y curiosamente eres único cliente, ¿no? Y curiosamente te presta el servicio en tus instalaciones y va empeorando la cosa, ¿no? Curiosamente checa tarjeta, está a tu disposición, estás fiscalizando qué hace, qué no hace, dispones de su tiempo. Entonces ahí se va distorsionando, se va tergiversando esta situación de que se trate de un servicio independiente. ¿Sí? Entonces lo utilizan para simular que un trabajador no es trabajador. Pero la figura es tan flexible que también la utilizan, ojo, con los socios y accionistas.
en el ánimo de querer generarles el pago de alguna remuneración, a veces pues pudiera ser por los servicios que socios o accionistas le prestan a una empresa, a veces puede llegar a ser simple y llanamente que ni siquiera exista una prestación de servicios, ¿no? Pero hay que hacerle llegar dinero al socio de alguna manera. Y pues vámonos a la confiable, ¿no? Y rápidamente pues asimílalo, ya y a ver bajo qué concepto le pagas. Entonces esto se va poniendo muy interesante porque por un lado se simula que no se tiene relación laboral con ciertos terceros y por otro se le está haciendo llegar dinero a los socios en el ánimo de remunerarlos y con la intención a toda luz de no generarles pues tal vez algo que pudiera ser un pago de dividendos o una distribución de utilidades. Entonces esos son los abusos en el uso de la figura. Utilizarla para simular, más que para asimilar, para simular o disimular. En ese sentido, y por eso es lo primero que estamos volteando a ver como parte del material de apoyo, recordemos que el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación señala que se está ante la comisión del delito de defraudación fiscal quien con el uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Estos ejemplos así muy puntuales que señalamos, donde yo pretendo simular que no se detona la subordinación o la relación laboral con un tercero, finalmente encuadra con la situación de omitir total o parcialmente el pago de una contribución. A lo mejor no estamos hablando de impuestos sobre la renta, pero sí estaríamos hablando de contribuciones de seguridad social. Recordemos que el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, dentro de esa clasificación que nos da de las contribuciones, integra a lo que son las aportaciones de seguridad social. Entonces, si omitimos el pago de esas aportaciones, o por ejemplo, el hecho de asimilar puede implicar que estemos hablando de un acto o actividad que ya no es objeto para IVA. Entonces va a quedar descartado como un servicio independiente, objeto de IVA, a razón del propio artículo 14. Y en la medida que se esté disimulando y que realmente no se trate de un servicio, pero haciendo pensar que era un servicio y que quien presta el servicio se quiere asimilar, pues de alguna cierta manera también estaríamos haciendo la omisión total del impuesto al valor agregado. Entonces, pues básicamente estaríamos hablando en todo momento de un delito, de la comisión del delito de defraudación fiscal por engañar a la autoridad y por omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución. ¿Sí? Complementa el 108 el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. Me dice el artículo 109 que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Entonces, propiamente, la simulación de actos jurídicos también se va a sancionar con las mismas penas o con penas equiparables al delito de defraudación fiscal. Y miren, la realidad es que aquí no hay que rascarle mucho, ¿no? ¿Cómo saber que yo estoy simulando actos jurídicos cuando quiero hacer ver algo que no es como otra cosa y no propiamente lo que es? No, mira, te juro que no es mi trabajador. Verdad de Dios, autoridad, que le estamos remunerando al socio trabajo honesto. No es que no le querramos dar dividendos o que no querramos hacer de pronto ahí la retención adicional del 10%, ¿no? Estipulada en el artículo 140
de la ley de renta. Entonces, miren, esto es lo de menos, o sea, y no porque no sea grave, ¿no? Ya hablar de penas o de delito de defraudación fiscal ya son temas mayores, pero operativamente hablando también me puede traer consecuencias. Por ejemplo, el hecho de que yo simule actos jurídicos también puede dar lugar a otro tipo de figuras, como es la inexistencia de operaciones o las operaciones simuladas. Y no me refiero tanto al aspecto sancionador del Código Fiscal. Me refiero más bien a otro tipo de situaciones, como es el tema de listas negras, el tema de EFOS, el tema de EDOS. ¿Sí? Ahora miren, ya pusimos dos ejemplos, ¿no? De la mala utilización, pero dirían por ahí la imaginación es el límite. No sé si les ha pasado con algún cliente o han notado, y más cuando estamos en época de declaración anual, que de pronto a ciertas personas físicas les aparece en su precarga de ingresos CFDI de nómina, habitualmente con conceptos asimilados, de cantidades que ellos no cobraron y que de igual manera desconocen a razón de que les hayan emitido el comprobante. Entonces, pues también, fíjense, lo utilizan para simular que no hay relación laboral. Lo utilizan para, antes que distribuir o pagar dividendos, hacerle llegar lo más que se pueda de dinero al socio, desfalcar la empresa, y lo utilizan además para comprobación de gastos. Oye, hay 30,000 pesos que no podemos justificar. Ah, mira, ¿te acuerdas por ahí que tenemos a Jonathan, que ya no trabaja aquí? Nos dejó todos sus datos. Cárgale el muertito. Tímbrale que le pagamos asimilados por 30,000 pesos y mira, gastos comprobados. Hay que pague el impuesto y hay que se haga bolas él. Entonces, pues como pueden ver, no es que por sí mismos los asimilados sean malos, es que se malutilizan. Y en virtud, en esta situación de darle ese mal uso, pues la autoridad por eso cada que ve conceptos asimilados pone el dedo en la llaga, ¿no? Lo pone bajo la lupa, lo pone bajo el reflector y lo va monitoreando, ¿no? Al final del día ver cuál es la situación o el comportamiento con este tipo de figura. ¿Listo? A esta situación habrá que añadir o habrá que complementar señalando que como tal los asimilados a salarios no tienen un régimen, un régimen diferenciado o un régimen específico para ellos. Los asimilados fue algo así como que mira, ¿qué te parece si los ubicamos en el capítulo o en el apartado de salarios? Que a lo mejor también de aquí puede derivar toda una gama de confusiones, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído, oye, pero te voy a contratar por asimilados? O incluso gente pidiendo, ¿no? Solicitando, oiga, no sea malo, me descuentan mucho de mi cuota de seguridad social, me puede contratar por asimilados. No estamos diciendo que esté bien, pero me ha tocado verlo, ¿no? A veces con personal que ya se jubiló y que está cobrando una pensión, en el miedo o en la idea de que por volver a incorporarse a la vida laboral le puedan quitar su pensión, pues te anda ahí pidiendo, oiga, no sea malo, deme chamba, ¿no? Y si quiere me paga o me contrata por asimilados. Lo primero que hay que dejar en claro, y ya lo comentamos este ratito que llevamos de sesión, es que los asimilados no son una forma de contratación. Los asimilados, miren, si lo pudiéramos definir de alguna manera, los asimilados son la forma en que vamos a determinar el impuesto tratándose de cierto tipo de pagos. ¿Por qué se asimilan a salarios? Porque el tratamiento es similar. En el entendido de que a los ingresos por salarios de un trabajador les voy a aplicar una tarifa progresiva, tarifa del artículo 96, y les voy a determinar el ISR que hay que retener
A eso refiere la asimilación. A quienes les efectúe pagos por conceptos asimilados, les voy a dar exactamente el mismo tratamiento que a los trabajadores para efecto de la ley de renta. La asimilación no implica que les dé el mismo tratamiento de trabajadores que, por ejemplo, les tenga que dar prestaciones laborales o que les tenga que aplicar todo lo que está previsto en la Ley Federal del Trabajo. No, se asimilan únicamente, y subrayenle ahí, únicamente se asimilan en su tratamiento fiscal. ¿Listo? Entonces, el capítulo 1 del título cuarto, recordemos en todo momento que el título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta me habla acerca de las personas físicas para efecto del impuesto sobre la renta, mismo título que se segmenta o secciona en capítulos. Recordemos que el capítulo primero es aquel que trata de los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, y si bien no implica que un concepto asimilado sea una persona subordinada, se va a asimilar en su tratamiento fiscal a los salarios. O sea, esto no es más que les voy a calcular y les voy a retener impuesto como si fueran asalariados. Aquí tenemos un conjunto de palabras clave, como si fueran. Nunca está señalando, nunca está indicando que efectivamente sean asalariados. ¿Vale? Entonces, pues lo que ya comentamos por descartamiento y que aquí lo replica nuestro material didáctico, nuestro material de apoyo, la Ley Federal del Trabajo no tiene, no contempla, no abarca nada que tenga que ver con la figura de la asimilación. Por tanto, podemos descartar que la asimilación no es una forma de contratación laboral. Para efecto de la ley del impuesto sobre la renta es una forma de cumplimiento, porque se asemeja en su tratamiento al salario e incluso está contemplado dentro del régimen de salarios. Entonces, pues se le va a tener que dar el tratamiento como un salario, como del régimen de salarios, aun y cuando no sean asalariados, que es propiamente lo que alguna vez decíamos, ¿no? Una cosa es la actividad económica, otra cosa es el régimen. En el caso muy puntual de asimilados a salarios, tenemos diversas actividades, pero el régimen va a ser la forma de cumplimiento o la forma en que habrá de cumplirse las obligaciones en materia de impuestos sobre la renta. Por ejemplo, un asimilado puede ser un socio asociado o miembro de una sociedad civil, de una asociación civil, de una sociedad cooperativa. Puede ser socio, accionista, administrador, miembro del consejo, cualquier cargo de gobierno corporativo. Puede ser un prestador de servicios independientes. Puede ser una persona que realice actividades empresariales. Puede ser alguien que sea independiente, pero que preste servicios dedicados específicamente para con cierta empresa, cierto grupo de empresas. Y nótese que prácticamente hemos omitido el término salario o relación laboral. No podemos descartarlo íntegra o completamente, ¿no? Habrá que decir que la fracción primera del artículo 94 es la única excepción donde sí estamos hablando de auténticos trabajadores. No se preocupen, no hay mucho margen para la confusión. La fracción 1 del artículo 94 en todo momento habla de funcionarios en los 3 niveles u órdenes de gobierno, o sea, propiamente burócratas, o sea, trabajadores de la federación, entidades federativas, municipios,
miembros de las Fuerzas Armadas. Si bien este tipo de funcionarios o miembros de las Fuerzas Armadas se deben asimilar, sería la única situación de excepción conforme al artículo 94, fracción primera, donde al hablar de asimilados, si estamos hablando de una relación laboral. Nada más. Por tanto, esa fracción primera del artículo 94, aunque se denominen conceptos asimilados, realmente estamos hablando de salarios. Tan así que pueden revisar su decreto de subsidio para el empleo, ese nuevo que viene operando desde el 1 de mayo de 2024, que recién se modificó o reformó el 31 de diciembre pasado. Y van a ver que el artículo primero de ese decreto de subsidio para el empleo dice que el subsidio para el empleo se va a aplicar a trabajadores, y propiamente cuando hablamos de trabajadores hablamos de la relación laboral, o en todo caso a los conceptos asimilados a salarios de la fracción 1 del artículo 94. Propiamente eso que estamos señalando, ¿no? Trabajadores, funcionarios a nivel federación, entidad federativa, municipio y miembros de las Fuerzas Armadas. O sea, prácticamente habrá que decir que aquel personal que no esté basificado en gobierno, ellos sí tienen la chance, la posibilidad de hacer lo que un simple mortal como nosotros contribuyente no podemos hacer. Ellos sí contratan bajo la figura de asimilados. De ahí en fuera, prácticamente no se vuelve a tocar el tema del salario. Si nos vamos a la fracción segunda, estamos hablando de socios, asociados. Si nos vamos a la fracción tercera, pueden ser socios, asociados, accionistas, únicamente integrantes de cuerpos directivos, consultivos, de vigilancia. Estaríamos hablando de prestadores de servicios independientes, de personas que realizan actividad empresarial. La última fracción, que es la séptima, que es un ejercicio de opción para adquirir acciones, va enfocado al tema del asalariado, pero no es propiamente parte de su salario, ¿no? Es ahí como la posibilidad, la chance, la opción que se le da al trabajador de poder participar del capital de la empresa, ¿no? Pero en sí mismo no engloba una relación laboral, ni tampoco prestaciones que derivan de una relación laboral. Entonces, estimados, recapitulando, no es una forma de contratación laboral, tampoco es un régimen, pero se asimila en su tratamiento al régimen de salarios. Tendremos que dar todo el tratamiento de un asalariado, aunque no lo sea. Y miren, para efecto de la ley del Seguro Social tampoco tenemos nada que haga alusión o refiera a la figura de asimilados. Por ahí tenemos un caso de excepción, pero únicamente para efecto de un acuerdo de consejo técnico del IMSS. Más adelante le echamos un ojito. Por decirlo de alguna manera más puntual, más entendible, para la ley del Seguro Social, prácticamente cualquier tercero que nos preste servicios es trabajador, en tanto no se demuestre lo contrario. Una característica, y estaba viendo que no cambió mi pantalla. A ver, checamos qué esté pasando. Ya le estamos aquí moviendo las flechitas. Como que se quedó congelado ahí un poquito. Pero bueno, entonces dejando en claro, los trabajadores, existe relación laboral previsto en la Ley Federal del Trabajo. Recuerden que ahí los protagonistas de la relación laboral es el patrón, el trabajador y la remuneración propiamente que reposa bajo la figura del salario.